rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Proverbios 14. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. A través de la historia, la sociedad ha visto a la mujer como una parte pasiva en el marco familiar. Aún en los tiempos de Jesús vemos cómo era el trato desigual hacia las mujeres. Hoy vemos las noticias y todo lo que está sucediendo en este país, Afganistán, y cómo es el terrible trato que le dan a las mujeres, ¿no? Entonces, en pleno siglo XXI, aún visualizamos esa manera terrible de tratar a las mujeres. Bienvenidos, jóvenes, amigos, hermanos, a esta serie Sabiduría de Dios, basado en el libro de Proverbios. El tema de hoy: mira lo que haces. Mira lo que haces, una reflexión de Proverbios 14. Proverbios 14, acompáñenme en sus Biblias, nos muestra la importancia de la mujer en edificar una casa. Mediante la formación del hogar, una mujer puede hacer florecer la casa de su marido en todos los aspectos, y también puede arruinarla totalmente. La Biblia menciona cómo es que algunas mujeres esparcieron grandes bendiciones por generaciones, pero otras fueron una maldición para su marido y para sus hijos. Por ejemplo, Naamán, la mujer amonita de Salomón, madre de Jeroboam, debió ejercer una influencia desastrosa sobre su hijo y por medio de él en todo Judá. Está también Jezabel, la hija de un rey sacerdote de Baal, ¿no?, que destrozó la casa de su marido. Y su hija Atalía se casó con un miembro de la casa de David y la extirpó casi completamente. Pero tenemos a Abdías, la mujer del impío rey Acaz. Ella edificó la casa de su marido mediante su confianza en Dios. Esta mujer era hija del sumo sacerdote Zacarías, que tuvo una gran influencia en el régimen del rey Usías, y eso lo podemos ver en Segunda de Crónicas, en el capítulo 26. Ahora, el rey Ezequías era un hijo de esta piadosa mujer, ¿no? Y la tribu de Judá recibió la bendición de tener un rey con la influencia de su madre piadosa. Ahora, como el joven poeta y autor de Salmos, David, fue discípulo del profeta Samuel. Ahora, Samuel, quien a su vez había sido enseñado por su madre Ana, una mujer piadosa. Entonces, la influencia de las madres llega sobre todo en los niños pequeños, muy, muy profundo, y repercute a lo largo de la vida. Ahora, contra eso no hay una influencia posterior que valga, ¿sí? Ahora, ¿qué marcó la diferencia entre estas madres? ¿Sabes cuál fue la diferencia? La sabiduría. De ahí que los jóvenes, para los jóvenes, ¿no? Es muy, muy importante que sepan a qué clase de muchacha deben de mirar. Una joven puede fortalecer o puede destrozar a un joven. Es verdad, ¿no? Entonces, una joven puede edificar, por ejemplo, destruir su educación, su formación, sus ingresos, su posición en la sociedad, la educación de sus futuros hijos y su relación con Dios. En una palabra, toda su casa. Ahora, ¿dónde encuentro ese modelo? ¿Dónde encuentro ese modelo de esposa, no? En la Biblia, obviamente. ¿Dónde? Proverbios 31. Ese capítulo de Proverbios es la pintura de la mujer ideal. Ahí se ve qué clase de mujer corresponde buscar para edificar una casa, ¿no? Y el Salmo 127, en el versículo 1, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. La imagen hermosa de una mujer con un niño entre brazos y esa ternura que hay en sus ojos, ¿no? Ese amor que ella puede inculcar en ese niño, formándolo en un camino de rectitud, sabiendo que hay un Dios.
¿no? Formando aquel niño que aprenderá a no ser soberbio. Ese niño entenderá que el trabajo es digno. Ese niño hablará la verdad, ¿no? Y ese niño inculcado por una madre piadosa hará que la sabiduría sea su compañera y sabrá escoger bien a sus amigos. Dice por el versículo 8 de Proverbios 14, dice, porque la ciencia del prudente está, dice, en entender su camino, más la indiscreción de los necios es engaño. Dice que los necios se mofan del pecado, ¿no? Más entre los rectos, dice, hay buena voluntad. Entonces la sabiduría de la madre puede ser agradable ante Dios, pero está también el detalle de la obediencia de los hijos, el saber oír y actuar acorde a los consejos de una madre, esa madre constructora, esa madre que va construyendo fortalezas, esa madre sabia. Por eso, joven, tu decisión es personal. Tu decisión es personal y el gozo o la tristeza que va a acarrear eso también, ¿verdad? Y eso va a decir Proverbios 14:10, dice, el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entrometerá en su alegría, ¿no? Entonces, y el versículo 11 va a seguir diciendo, la casa de los impíos, dice, será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Esta es la sabiduría de las mujeres, ¿sí? Mediante la cual se edifica la casa de su marido. Feliz el hombre que obtiene una mujer así, porque es un regalo de Dios, ¿sí? Dice, de ella recibe el bien y no el mal todos los días de su vida, va a decir Proverbios 31 en el versículo 12. Ahora, el Señor Jesús nos enseña la importancia de la mujer, a pesar de que en esos tiempos, en los tiempos de que Jesús pisó esta tierra, eran culturas patriarcales. Ellas estaban subordinadas primero a sus padres y luego a sus esposos, ¿no? Entonces, y cuando vamos a los evangelios y vemos ahí que Jesús no las juzgó, Él las amó. Jesús no las apartó, Él las incluyó, Él las trató por igual. Y leemos por eso los nombres de Marta, de María Magdalena, de Juana, de Salomé, de María, la madre de Santiago, de la mujer samaritana, ¿no? Entonces, y eso es el trato diferente que Jesús les daba, a pesar de que la sociedad marginaba a las mujeres. Tenemos mucho que aprender de eso. Y Salomón va a continuar hablando a los jóvenes, va a continuar dándonos las instrucciones de cómo construir una vida. Y va a decir Proverbios 14 en el versículo 4, dice, mira, sin bueyes, dice, el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan, ¿no? Y hay una versión de la Reina Valera de 1909 que dice, sin bueyes el granero, dice, está limpio, más por la fuerza del buey hay abundancia de pan, ¿no? Entonces todos sabemos que un establo, ¿no? Un establo es un granero, también se le dice, es un lugar sucio, pues, ¿no? Por el mismo hecho de que el ganado lo ensucia. Ahora, ¿y cuándo estará limpio? Cuando no haya ganado, ¿no? Entonces, eso significa que el campesino tendría que vender su ganado y ya no estará limpiando el establo o el corral. Ahora, al no tener los animales, no se va a ensuciar y todo estará limpio. Pero tampoco tendrá leche, tampoco tendrá queso. Cuando un campesino vende sus vacas, ya no precisa limpiar más lo sucio que queda el lugar, ¿no? Al no tener ese ganado, pero también significa que ya no estará cargando, por ejemplo, el forraje, el pasto, ni se estará manchando, nada, pero también va a significar que no tendrá leche. Pues uno no puede tener vacas y al mismo tiempo mantener limpio el establo, es casi imposible, no se da esas cosas, ¿no? Entonces, por eso el campesino soporta, el campesino ha aprendido a vivir eso, ha aprendido a soportar gustosamente
todos los desechos del estiércol, de su ganadería, pues a ello hay que agradecer también sus ingresos, ¿no? Y esto es consecuente también para todo trabajo. Uno no, por ejemplo, para las madres, uno no puede criar hijos sin soportar de ellos alguna molestia, y tampoco se puede, por ejemplo, reparar algún auto sin ensuciarse las manos, ¿no? Entonces, donde se trabaja también se producen residuos y productos a veces defectuosos, ¿no? Entonces, Salomón no hace aquí una defensa de la negligencia, sino que nos aconseja a contentarnos con los pormenores que se suscitan en nuestros trabajos. Mucha gente se queja, ¿no?, del tráfico, de esto, del otro. Bueno, pues si hay que vivir, ¿no?, de la producción de leche, se debe dar por descontado que las vacas van a ensuciar el establo, y esto no se puede evitar, ¿no? Entonces, de tal manera, todo trabajo da incomodidad, pero también nos permite ver los beneficios a pesar de toda esa incomodidad, ¿verdad? Y en el hogar, por ejemplo, cuando hay niños pequeños, no siempre estarán limpios y tranquilos. Ojalá que todos los trabajadores nos podamos fijar sobre todo en los frutos de nuestro trabajo, ¿no? Eso ayuda a aceptar la incomodidad, e incluso puede llevar más lejos a que uno pueda, a veces algunas personas se lo experimentan como algo molesto, ¿no? Pero el producto del buey, dices, el buey de labor es más válido que un pesebre limpio, ¿no? Entonces, tenemos que entender esto. Y Proverbios 14, en el versículo 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, ¿no? Entonces, ciertas cosas a primera vista parecen muy prometedoras al inicio, pero al final defraudan. Por eso Eclesiastés en el capítulo 7, en el versículo 8 dice: mejor es el final del negocio que el principio. Y el camino ancho sin Dios y su palabra puede parecer atractivo, pero conduce a la perdición. Ahora, Mateo en el capítulo 7, mira, acompáñame ahí al libro de Mateo. En el capítulo 7, en el versículo 13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que llevan a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, cuando nosotros vemos esto, y Proverbios en sus lecciones de sabiduría dedica al mismo tiempo mucha atención a la prudencia, a la cordura, a la discreción, a la cautela, mostrándonos el final de lo que puede suceder como consecuencia de un hecho. Y eso es el hilo de Proverbios, eso es el hilo desde el inicio hasta el final, ¿no? Entonces, Proverbios nos da ejemplo de cómo las apariencias engañan. Por ejemplo, con la mujer extraña, ¿no? Dice: los labios de la mujer extraña destilan miel, pero su final es amargo como el ajeno, ¿no? Dice: y gimas al final, cuando se consuma tu carne y todo tu cuerpo. Dice Proverbios 5, en el capítulo, en el versículo 4 y 11, ¿no? Y dice, de todo ello se puede ver que el término, dice, de la alegría es la congoja, va a decir Proverbios 14, versículo 13. Entonces, hay más casos, por ejemplo, que podemos ver de esto. Es por ejemplo, los bienes. Dice: los bienes que al principio se adquieren deprisa no serán al final bendecidos, va a decir Proverbios 20:21. Ahora dice: no mires el vino que rojea, no, cuando rojea, dice, sino, dice, se entra suavemente, pero al final, dice, muerde como una serpiente, ¿no? Va a decir Proverbios 23 en el versículo 31. Ahora, no entres, dice, apresuradamente en pleito. No sea que no sepas qué hacer luego, cuando tu prójimo te haya avergonzado, dice Proverbios 25:8. Esto es lo que enseña Proverbios. Esto es el libro de lo que enseña Proverbios, ¿no? Por eso dice: mira lo que haces. Es el tema de hoy. Mira lo que haces. Mira cómo debemos de vivir delante de Dios. Mira, toda acción va a tener algo. Toda acción, ¿no? Lleva a algo. O sea, ¿es para bien o es para mal? ¿No?
lo que hemos visto de Spider-Man, ¿no? Es esa frase que tiene Spider-Man y dice, toda acción conlleva una responsabilidad, ¿se acuerdan o no? Algo similar es lo que enseña Proverbios, pero en un sentido bíblico, ¿no? O sea, no es que te vas a agarrar tu telaraña y te vas a tirar al vacío, no, sino te marca en la prudencia, ¿me entiendes? Te marca en la sabiduría y en una realidad de vida, ¿sí? Proverbios 14:15 dice, mira, el simple dice todo lo cree, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos, ¿no? Dice al ingenuo, es ingenuo, ya lo conocemos en Proverbios 1, al inicio, en el Proverbios 1:4, ¿no? Dice, el simple es ese tipo de persona que se da sobre todo entre los jóvenes y que Proverbios ofrece una mano de ayuda a estos jóvenes, que su corazón está abierto de par en par a influencias buenas y malas. Todo lo que en el espíritu del mundo quiere transmitir ahí, no puede penetrar fácilmente. Todo lo creen. Este joven que le llamamos simple no observa ¿no? ¿Y qué hace? Él actúa imprudentemente y se deja engañar fácilmente. Ahora, ¿y a qué se debe esto? No es a su coeficiente intelectual, porque un ingenuo simple puede fácilmente en nuestro tiempo haber conseguido un par de distinguidos diplomas, por ejemplo, ¿no? Pero si se observa cuán ingenuo es en la vida, después de 10 años de ir al colegio se le podría calificar tranquilamente de un alma simple. A pesar de sus logros escolares, universitarios, no muestra una falta grave de independencia y sano sentido crítico. Y ahora en Proverbios 7 vimos cuán ingenuamente se dejaba atraer por una mujer mala, ¿no? Pero con todo eso se le puede oír cuán infantil e ingenuamente habla sobre cómo mejorar el mundo, ¿me entiendes, no? Entonces, como si no existieran ni Satanás, ni mentiras, ni terrores, ni cosas como esas. Entonces, ¿acaso entonces podemos atribuir esa credulidad a su falta de experiencia en la vida? Podemos pensar eso, ¿no? Bueno, en parte, naturalmente que sí, pero lo curioso es que muchos ancianos muestran la misma carencia de esa capacidad de distinguir entre las cosas que son ciertas y falsas. Ahora, ¿cuántos adultos ingenuos creen a ciegas lo que se dice en la prensa y en la televisión? Hoy entras a Google, ¿no? y encuentras toda clase de conocimiento. Pero lo que frecuentemente falta al espectador es esa elaboración de ese conocimiento en su vida. El conocimiento no elaborado entorpece el juicio y estorba a la sabiduría. Pero cuando no es cuestión de falta de enseñanza o experiencia, ahora, ¿de dónde procede en muchos esa ingenuidad y credulidad? Bueno, ¿sabes de dónde? De perder la única buena medida del bien y del mal. ¿Cuál es esa? La palabra de Dios. La juventud, y esto lo remarcamos cada vez, la juventud debe familiarizarse con la palabra de Dios. Y entonces es ahí donde podrá distinguir entre la verdad y la mentira, entre hablar a tiempo y a destiempo, y entre las buenas y las falsas conclusiones. La palabra de Dios es la única norma fiable para una sana entidad crítica, ¿no? Quien es enseñado en ella no será más ese ingenuo que todo lo cree, no será más él, porque en la palabra de Dios se habla de la vida entera, se habla de todo lo que vamos a atravesar y lo que está por venir, y de todo, y nos muestra con hechos cómo es que el hombre puede caer, cómo es que el hombre puede perderse. Quien conoce la historia bíblica sabe acerca del poder de la mentira, hasta en la iglesia y en el mundo, y ha aprendido del Señor Jesús lo que puede proceder del corazón humano. Mira lo que dice Marcos 7:20. Mira, acompáñame a tu Biblia en el libro de Marcos, en el capítulo 20 dice, pero decía,
el Señor Jesús, hablando del Señor Jesús, dice, de lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Escucha, mira, y el versículo 21 dice, porque dentro del corazón de los hombres, dice, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y así podrás tomar las decisiones acertadas. Ese aprendiz de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, acá recibe el nombre de el prudente. Proverbios lo va a llamar así, el prudente. Dice, él mide bien sus pasos, porque vive cerca de la palabra de Dios. Con esa actitud podrá analizar la opinión general y sabrá cuándo hablar, cuándo callarse, y no se dejará llevar por los charlatanes. La Biblia también lo habrá curado de la ingenuidad infantil, ¿no? Y obviamente que no lo va a hacer, y no lo va a hacer perfecto, pero sí lo va a hacer inmune a un idealismo irreal sobre el mundo. Ese idealismo que le intenta vender vocaciones para todo. Este sano y crítico enfoque fundado en la Biblia le guarda de muchas calamidades, pues el prudente dice que ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y reciben el daño, va a decir Proverbios 22 en el versículo 3. O como va a decir el apóstol Pablo en Efesios, mira, acompáñame al libro de Efesios en el capítulo 4, en el versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, dice, esto es Cristo. Hoy cuando entras a YouTube, ¿no? Entras al Facebook, en Instagram, encuentras toda clase de información cristiana, entre comillas, y hasta grupos de jóvenes y toda clase, pero tú tienes que entender que no todo lo que te dicen ahí es verdad. No todo lo que te dicen, muchos de esos grupos ni siquiera te mencionan el pecado. El pecado es un terror para ellos, pero la Biblia te dice que el hombre es pecador y que tú no puedes ir por la vida viviendo de la manera que a ti te gusta, de espaldas a Dios, y luego cantarle a Dios y decirle que tú lo adoras porque cantas una canción. No, joven, eso no es lo que el Evangelio enseña. Entonces Proverbios por eso va a decir, va a empezar, va a seguir diciendo, y Salomón nos va a dar las formas de cómo uno puede centrarse en lo que es la Biblia. En Proverbios 14, en el versículo 26, dice, mira, dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Dice, y el 27, el temor de Jehová, dice, es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces, cuando vemos eso, está la palabra confianza, que es igual a presencia, ¿verdad? Y está esperanza, que es igual a fidelidad. Y tenemos que relacionar esas palabras. Cuando el joven filtra toda su vida en la palabra de Dios, en todas las áreas y situaciones, él va a reconocer la autoridad de la voluntad de Dios, que es la Biblia. Él, cuando va a escuchar tal vez va a escuchar mensajes motivadores, que sí, que esto, que lo otro. Bueno, si tú das 1000 soles y te va a ir bien en la vida, ¿no? Entonces, ¿en qué parte de la Biblia puede decir eso? ¿No? Entonces, el temor de Dios es el inicio de una vida plena, dice, en la presencia de Dios, resultando en una esperanza verdadera en la fidelidad de Dios en tu vida. Así, el joven, cada día tú y yo podemos tener un caminar que tenga un verdadero sentido delante de Dios. Pues el temor a Dios, el saber que Dios está con nosotros en todo momento, en toda situación, nos va a dar la tranquilidad, nos va a dar una forma de refugio y nos hace esquivar, dice, esos lazos de muerte. Tener el temor de Dios es estar consciente de su presencia en todo momento y saber que Dios está contigo.
el temor de Dios también es una fuente de misericordia. ¿Por qué es una fuente de misericordia? Porque va a mostrarnos su amor. Va a mostrarnos su amor y nos va a mostrar de esta manera que Romanos 5, Romanos 5, en el versículo 8 va a decir: más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo, dice, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa misma misericordia va a darnos la salvación. Esa misma misericordia de Dios nos va a mostrar la salvación. Que Hechos en el capítulo 4, en el versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, no hay otra forma no hay otra forma de salvarnos del infierno. No hay otra forma que no sea en Jesús. No por las obras que hagas, o no por el grado de instrucción que puedas tener. No, solo Jesús es el camino. Solo entendemos esto cuando esta misericordia de Dios que va a darnos también la vida eterna. Este capítulo, este versículo que todos debemos tenerlos como un estandarte, ¿no? Y Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel dice que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? Las buenas nuevas son un mensaje de esperanza, son un mensaje de consuelo, y la Biblia contiene estas buenas nuevas. El primer paso es reconocer que Dios es amor y Dios es misericordia, y mostrar nuestra reverencia hacia Él. Joven, señorita, hermanos, debe de saber que los pecados atrapan, los pecados destruyen, el pecado te lleva a la muerte. Cuando recordamos, por ejemplo, a Sansón, ¿no? que es la figura de un joven simple, y su manera de actuar, que aún siendo fuerte fue humillado ante los filisteos porque él estaba orgulloso de su fuerza y no siempre le daba la gloria a Dios. Ahora, por el otro lado está David. Él hizo público el hecho de que su fuerza y su coraje como valores de Dios, que todo eso venía de Dios. Y de Dios era la victoria. Y esa misma victoria es del Rey de Reyes y Señor de Señores, que bendice a cada uno de sus servidores que guardan su palabra y sus mandamientos. Joven, hay algo que tenemos que entender. Es que no se trata de nosotros. No se trata de ti. Se trata de Dios. Se trata de Dios. Sobre todas las cosas, se trata de Dios. Que Dios los bendiga y los esperamos en el próximo capítulo de Proverbios, en esta serie Sabiduría de Dios. He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad, y te puedo decir que es difícil estar allí, y que tengo cicatrices que cuentan tantas historias que me han hecho crecer, pero ves, aún estoy aquí, más fuerte que nunca, y todo esto se debe a que he puesto mi confianza en aquel que me llamó y que su respaldo me prometió, y nunca estaba